Y conseguimos que un Hércules, a la tarde recién, después de estar todo el día ahí en el aeropuerto, medio como haciendo dedos, unos pilotos de Fuerza Aérea nos dejaron subir a un Hércules, a los 4. Era un Hércules que llevaba 2 camiones y no sé qué otra cosa. Porque en ese momento ya estaba pasando toda la brigada 10. La estaban llevando en aviones a la brigada completa. Y lo dejé al mayor Pla a cargo del resto del grupo para que se encargara también del tema del material. Sería que descargar el material y llevarlo por avión, que estaba en Puerto Deseado, varios kilómetros de Comodoro. Entonces nos fuimos al puerto argentino con esos 3. Llegamos a la noche, ya toda oscuridad. Era una oscuridad total. Se veían sombras que pasaban, había quienes eran. Entonces empezamos a preguntar, ¿dónde está el puesto de comando del comandante de la agrupación? Nadie sabía. Eran todos recién llegados, tipos que andaban en tránsito ahí. Al final, alguien nos dijo, o imaginamos, que estaría ubicado en el cuartel de los Royal Marines, en el otro extremo del... Es decir, bueno, acá los tengo. En el otro extremo de la ciudad. Entonces nos fuimos con el mismo camión que venía en el Hércules, subimos ahí y nos fuimos. Pareció un pueblo fantasma. Pasamos por Puerto Argentino, no había ni una alma por ningún lado. Y ya era plena noche, pero eran las 8 recién. 8 o 9 de la noche, no más. Y era plena noche. Llegamos allá, me presento a Gerard Joffre, el ya fallecido. Pobre, tenía el sobrenombre el caballo, porque tenía una cara así larga y era duro en su forma de ser. Me presento y le digo, este Gerard Joffre era comandante de la Brigada 10. Y en esos momentos había llegado el día anterior con su brigada, la brigada estaba llegando, y estaba relevando al general Daer, comandante de la Brigada 9, que era el que fue el 2 de abril. Y empezaron a hacer el planeamiento hasta el 12. El 12, la Junta Militar ordenó que pase la Brigada 10, completa. Y Joffre era más antiguo que Daer, y además venía con una brigada completa, entonces lo reemplazó. Estaban en pleno traspaso cuando yo llegué. Era también medio lío ese lugar. Estaba a media luz trabajando ahí. Y le digo, mire, yo vengo con 3 oficiales, yo lo que quiero hacer es empezar a trabajar en el plan de defensa aérea, y lo que tengo en el barco en este momento, que no sé cuándo va a pasar, es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Este general es un general de infantería, de manera que de cañones Oberlico, de Roland y de Tagescar no sabía mucho, tenía que confiar en lo que yo le dijera. Pues yo le expliqué qué tipo de material era. Y le pedí un helicóptero. Y me dio el helicóptero para el día siguiente. Y después tomé contacto con el oficial de operaciones y de inteligencia de la Brigada 10 para ver en la carta cuál era la operación que yo tenía que apoyar con la defensa aérea. Y estuve hasta tarde ahí con ellos. Después comimos, me provoqué y fuimos a dormir donde podíamos, ¿no? En cualquier lugar. Al día siguiente hicimos el reconocimiento y tal. Mientras tanto, Pla, en Comodoro Rivadavia, había recibido la orden de ir y descargar el material, ir a Puerto Deseado, con vehículos del batallón logístico de Comodoro, y descargar todo el material. Todo eso que ustedes vieron ahí, descargarlo. Lo hizo. Fue, no me acuerdo con cuántos oficiales, suboficiales, descargaron el material. Y cuando ya estaba todo en el suelo, le dijeron no, volver a cargar. Entonces cargaron todo el material otra vez, porque parece que el buque seguía. El buque después no siguió. Entonces una vez que todo el material ya estuvo bien acomodado, con las grúas, lo metían en el barco, descargarlo otra vez. Porque había que llevarlo a Comodoro Rivadavia. Y eso fue la historia de todo este tema de la concentración de las fuerzas en Puerto Argentino. Un desorden total, porque no se había planificado.
órdenes y contraórdenes permanentemente. Entonces los jefes de unidades, no fue el único, los jefes de unidades tenían que tomar sus iniciativas, si no las cosas no caminaban. Y bueno, así fue el tema. Yo devolví a los 3 oficiales a Comodoro Rivadavia para que siguieran trabajando con el resto del grupo, me quedé yo solo en Puerto Argentino, y por radio me comunicaba con Pla, como podía, porque era una sola radio que no siempre estaba disponible. Y Pla me iba diciendo cómo iban las cosas de Comodoro. Sin previo aviso, me llegaban fracciones. Por ahí me decían, hay un Hércules que llegó que trae un cañón de 35 y trae tambores de combustible y cajones de munición. Entonces yo me iba al aeropuerto y de ahí los acompañaba hasta la posición que le correspondía. Yo ya había elegido las posiciones. Después el gráfico del despliegue. El despliegue propuesto al comandante fue este, que fue aprobado. Acá está Puerto Argentino, esto es Puerto Argentino, el aeropuerto, el cuartel de los Royal Marines, acá. Del aeropuerto acá hay unos 10 kilómetros aproximadamente, 10, 12 kilómetros. Puerto Argentino está en el medio de este trayecto. Este es el único camino consolidado. A partir de ahí, huellas. Ahí ya los vehículos de acá para allá ya no podían transitar. La batería A, cuyo jefe era el teniente primero Arce, la puse acá. Primera sección de Dachani, segunda de Vuelo, tercera de Alemansor. A la batería B la puse con su primera sección Ferré inicialmente acá, después tomó un cambio de posición. La segunda sección de Barri acá. Y la tercera, la de Braghini, la mandamos a Darwin. Porque Darwin, donde había un aeródromo de fuerza aérea, con los Pucará, necesitaba una artillería antiaérea más fuerte que la que ellos tenían, que eran cañones de 20. Tenían nada más que cañones de 20 y un radar israelí ELTA. Entonces pidieron una sección, por lo menos, de 35. Designamos a Braghini. El traslado de esta sección, uno dice así, mandamos la sección, pero no era tan fácil. Había que conseguir helicópteros, con las seringas colgar el material. Cada traslado era todo un problema. Lo mismo que fue después llevar a la del 101 acá. Esta del 101 tuvo toda una odisea, que ya voy a tratar de, si da el tiempo, de contarles algo. Bueno, el Roland era el único material que podíamos mover todos los días. Pero bueno, moverlo al lado del camino, no meterlo muy adentro, porque ya no lo movíamos adentro. Entonces, lo poníamos al lado del camino, consolidado, asfaltado, y ahí lo podíamos mover. Durante la noche lo movíamos acá o lo movíamos acá. Es decir, podíamos... Acá estaban los 3 lanzadores Tiger Card, en los extremos de la pista. Los jefes de sección era el subteniente Sánchez. Radar de vigilancia lo puse inicialmente en el cerro de San Pergil, acá, en esta altura. Y ahí el general Joffre, cuando lo vio, me dice, ahí no le va a durar ni un día, me dice. O sea, con la boca te digo, ni un día va a durar ahí, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero es que ahí podemos tener mayor capacidad de detección. Él, me dice el oficial de radar, que es donde mejor va a funcionar. Bueno, vamos a ver, tenía razón. En general tenía razón, no duró un día ahí. Porque el 1 de mayo lo cañonearon tanto al radar que tuvimos que sacarlo, si no lo perdíamos. Y lo llevamos después acá. Lo pusimos por acá, en este extremo de Puerto Argentino. Bueno, cada sección que llegaba, bueno, yo la trasladaba a su lugar. Y así fueron llegando de a poco. Y el último que llegó fue el Roland, que hubo bastantes complicaciones para meternos en el avión.
Hubo que desinflarle la rueda, una serie, desarmarlo, una serie de problemas. Una cosa que me olvidé. En el embarque había que designar un oficial que fuera con el barco. Y el más adecuado, por el material que llevaba, tendría que ser el oficial de arsenales. El oficial de arsenales era el teniente Marchetti, que había pedido la baja. Y ya le había sido aceptada la baja, así que ya se iba. Y Marchetti me dijo que él quería ir. Le digo, no es necesario que vaya, puedo designar a otro. No, yo quiero ir. Así que lo metimos a Marchetti en el barco para que vaya con el material. Bueno, a todo esto, los días estos de abril, antes del 1 de mayo, que iban transcurriendo con la llegada del material y la llegada, todavía lo que faltaba de la Brigada 10, etc., hace una visita el general Galtieri el 22 de abril a Malvinas, que fue la única visita que hizo. Yo ese día no lo vi, porque por las posiciones nuestras no anduvo. Y recorrió en helicóptero las islas. Se sorprendió porque eran navíos muy grandes a las islas. Era que pensaba que eran chiquititas, nada. Dijo, son grandes. Y él estaba pensando en la negociación todavía diplomática con Inglaterra y las presiones que podía hacer, etc. Y le dijo al general Menéndez, necesitamos poner algo también en la Gran Malvina, no tener todo en la Isla Soledad. Así que le voy a mandar más tropas. Entonces Menéndez le dijo, mire, mi general, podemos hacerlo, mándeme, pero no más de un regimiento. Porque yo, logísticamente, no doy abasto para abastecer más de un regimiento más de todo lo que tengo. Bueno, lo escuchó, no le dijo nada. Volvió a Comodoro y ordenó que pase toda la brigada 13, con 3 regimientos, un grupo de artillería, batallón logístico, etcétera, etcétera. Así que el problema logístico del pobre Menéndez se agudizó enormemente con la llegada de la Brigada 3. Y para peor, la Brigada 3 empieza a llegar, esto fue el 22 de abril, la visita de Malvinas. Bueno, a partir del 24 de abril empieza a llegar la Brigada 3, por unidades. Llega primero el 5 de Infantería, después llega el 12 de Infantería, el grupo de Artillería 4 de Córdoba, y habían que trasladarlos a la Gran Malvinas, es decir, tenían que pasar acá. Y lo sorprendió el 1 de mayo. El 1 de mayo empiezan los ataques. Con el ataque del Vulcan, bien tempranito, y después el ataque de los Harrier y los bombardeos de las fragatas y los destructores. Y acá solamente puede pasar el 5 de Infantería, a Puerto Howard. El 8 de Infantería estaba acá, en este lugar. Acá llegó a estar el 5 de Infantería. El 12 de Infantería de Mercedes Corrientes no pudo pasar a la otra isla, debido a que ya había muchos ataques de Harrier. Entonces se quedó en Darwin, acá, en este lugar. No pasó a la Gran Malvina. Donde estaba Braghini, ahí con la Fuerza Aérea, ahí se quedó el 12 de Infantería. El 4 de Infantería de Monte Caseros directamente no siguió, se quedó acá en Puerto Argentino, junto con el grupo de Artillería 4, porque el 4 de Córdoba, el grupo de Artillería, también iba a pasar a la otra isla, pues lo hicieron quedar acá. Y después ahí viene el 1 de mayo un gran error táctico, de la falta de experiencia de guerra. Empiezan los ataques, dijo, el objetivo es Puerto Argentino, y acá tenemos todos los helicópteros, las naves, las pequeñas naves de apoyo logístico y todo. Entonces, ¿cuál fue la orden? Que se vayan de Puerto Argentino. Entonces, todos los helicópteros los sacaron de Puerto Argentino, las naves las mandaron a circular por acá, a navegar por acá. Las sacaron de la protección antiaérea. Y después las empezaron a atacar y hundir a las naves y voltear los helicópteros.
porque no estaban bajo la sombrilla nuestra. Y bueno, eso es realmente falta de experiencia de guerra. Efectivamente, este era el objetivo que atacaban los ingleses, principalmente atacaban. Pero ahí estaba la mejor cobertura antiaérea, era lo que estaba más protegido. Bueno, eso ya es un error de nivel táctico. Entonces yo marco también los errores tácticos. El error fundamental, no, eso no pierdan de vista, venía de arriba. Era un error estratégico inicial. Y de ahí todo el desorden. Pero tenemos que reconocer que también hubo errores tácticos. Y quería una preguntita al margen. Sí, Esos sí. regimientos desplegados en la Gran Malvina, Sí. ¿cómo los apoyaban logísticamente? Bueno, fueron apoyados con las naves, pequeñas naves que teníamos, el Monsoon, en el Forest. Eran 2 o 3 naves pequeñas que teníamos, que podíamos mandarles algunas cosas, ya lo que ellos llevaron inicialmente. Y después también por ahí el vapor Río Carcarañá pudo entrar por acá antes del 1 de mayo, que le llevaba víveres. Pero después pasaron hambre como locos, especialmente después del 21 de mayo. Ellos tuvieron soldados muertos por hambre. Por hambre. Después del 21 de mayo, que los ingleses desembarcan acá en San Carlos, acá ya quedan aislados. Y más que eso, no tanto por el canal, el estrecho de San Carlos, sino porque a partir del 21 de mayo, ya los ingleses, después de los 70 aviones que nos derriban, tenían el dominio absoluto del aire. Entonces nadie se podía mover. Y acá empezaron a sufrir hambre, realmente. Nos contaba el general Mabragaña en una conferencia que dio, que él estaba ahí con el 5 de infantería, y era tal el hambre que tenían, que él pasó un día con su ayudante por las letrinas, y vio toda la mierda que estaba por ahí, y 2 pancitos impecables ahí, ¿no? Entonces, bueno, siguieron camino, y a mediodía lo mira a Mabragaña y le dice al ayudante, un teniente Cadelado, le dice, ¿estarán los pancitos todavía ahí? Voy a ver. Entonces se fue a ver, volvió y dijo, no, están los soretes nada más. Se habían llevado los pancitos. Pero era un hambre impresionante que tenían. Y bueno. Después. Bueno, lo del 1 de mayo, ya ustedes lo han escuchado muchas veces, no lo voy a repetir, pues ya ustedes lo conocen, todo el tema, cómo fue, cómo estábamos preparados nosotros, cómo fueron los ataques. Sabíamos que los que iban a atacar era la pista del aeropuerto, era seguro eso, efectivamente así fue, pero también atacaron otros lugares, Y el almirante Woodward, comandante de la flota inglesa, intima rendición a Menéndez. Pero lo intima, estando bastante convencido, parece ser por los escritos que hay por ahí ingleses, de que Menéndez iba a aceptar la rendición. Porque realmente estábamos cercados, ya estábamos cercados. Y la batalla en el mar la iban a ganar ellos. ¿Cómo la ganaron después? No hubo batalla no hubo en el mar. Y Menéndez le dice que no, que vamos a seguir luchando. ¿Esa intimación fue el día? Primero, el 1 de mayo. ¿Primero? 1 de mayo. ¿Después de los ataques? Sí. Después de empezar a atacar, no me acuerdo en qué momento de la mañana o del mediodía, ¿no? Se comunica con Menéndez y le intima rendición. En general, Y se le contesta que no. el 1 de mayo, Sí. cuando se produce el primer ataque del Vulcan, Sí. ¿hay respuesta de las armas antiaéreas? No, porque el Vulcan, y eso, nosotros allá no sabíamos qué nos había atacado, quién, no teníamos idea. ¿Sabes cuándo me enteré yo? Cuando volví, leyendo libros ingleses. Volví, empecé a leer el libro, y ahí me entero que era un Vulcan, que había salido tantas horas antes de Ascensión, de la Ascensión, que primero salió uno, que tuvo un desperfecto, volvió y salió uno de reemplazo,
que tuvo 17 reabastecimientos en vuelo, una operación muy compleja, la operación de bombardeo más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Puerto Argentino y le empezó a marcar el avión del Vulcan de que el radar nuestro lo había detectado. Entonces, antes de llegar a la costa, y bastante arriba de los 6.000 metros, hizo una curva así como para regresar y lanzó las bombas, 21 bombas, que fueron en forma diagonal hacia la pista. Por eso es que no es tan preciso. Y una sola le pegó a la pista. Mordió una parte, por eso continuó operable. Pero no hubo respuesta antiaérea. Sí hubo detección. A mí el rey del castillo se comunica y me dice: veo tantas señales del radar, no sé si son aviones nuestros o enemigos. Y empieza a avisarle al Centro de Información y Control. Y el Centro de Información y Control le dice: pero ¿estás seguro de lo que está viendo? ¿No será una falla del radar? No, lo estoy viendo. La Fuerza Aérea. Sí, de la Fuerza Aérea. No le tenían confianza al radar nuestro. ¿Estás seguro? Sí, le dice. Y cuando estaba en medio de esa conversación, que yo la estaba escuchando, empezaron los bombazos en el aeropuerto. Estaban cayendo las bombas. Eso nos enteramos después, porque en ese momento no sabíamos qué había pasado, con quién nos había atacado. Pensamos que eran los Harrier. Y los Harrier no, recién atacaron después. El radar de la Fuerza Aérea estaba muy próximo, por lo que se ve. Sí, el radar de la Fuerza Aérea estuvo siempre acá, en este lugar. Acá. Como que se superponían. Ahí. Sí, bueno, no, es que operaban por turnos. Ah, Siempre por turnos, nunca los dos juntos. El consumo, bueno, una cuestión, ya que estamos hablando de eso. El consumo de combustible en la isla que hacíamos nosotros era impresionante. Si nosotros hubiéramos estado en alerta roja permanente, como teníamos que haber estado, pues teníamos los portaaviones muy cerca, los portaaviones ingleses, nadie hubiera tenido combustible en la isla, nadie. Todo era para nosotros. Entonces, necesariamente nos vimos obligados a operar con las acciones por turnos y tener secciones apagadas, que era una gran vulnerabilidad. Pero no había otra solución. Chupaban combustible los generadores enormemente. Entonces, una gran experiencia fue al final de la campaña, que en muchos casos, como en este, se consumió poca munición relativamente y mucho combustible, mucho más combustible. En general, sería interesante, ya que menciona la munición, el problema que pasó el 2 de mayo, cuando nos informan que el consumo de munición del 1 de mayo fue de 2.000 proyectiles. Acá entramos en alarma hiperroja porque se le acababan los tubos, a ese ritmo de tiro se quedaban sin tubo y se quedaban sin munición. Llevaban 35.000 tiros nada más. Claro. Y de ahí apareció la munición de Ecuador, que se salió a comprar y llegó 20 días después. No, y además el cambio de táctica de los ataques ingleses. Cuando comprobaron ellos, y especialmente después del 4 de mayo, cuando cae el avión en Darwin, que derriba a Braghini, y se dan cuenta de la efectividad de la defensa aérea, dejaron de atacar a baja altura. Entonces andaban siempre por arriba. Entonces, había días que no consumíamos nada de munición. Porque tiraban una bomba por ahí, o no tiraban, lo reconocían, pasaban. Y cada pasada era una alerta roja. Porque uno no sabía si iban a atacar o no. Cada pasada, y los veíamos pasar en patrullas, las PAC. Pasaban de a dos, dejando una estela. Y a veces tiraban alguna bomba. Pero ataques a baja altura hicieron muy pocos después. Recién empezaron a hacer sobre el final de la campaña, cuando llegaron los Harrier GR3 de la Fuerza Aérea inglesa. Ahí empezaron a hacer más ataques a baja altura. Además, como ya tenían bien reconocidas nuestras posiciones, ya se animaban a meterse donde ellos pensaban que... En general, Sí. después del 1 de mayo, usted como jefe de unidad, ¿tuvo algún momento la intención de cambiar alguna posición? Sí, yo estaba desesperado por tratar de cambiarlo de posición, porque sabía que ya nos tenían detectado dónde estaban las posiciones nuestras. Pero aparte de por el tema de hacer posiciones, de cambio de posición para evitar que lo localicen nuevamente, ¿usted encontró alguna situación táctica que diga esto está mal defendido, algo?
Sí. Con la limitación del caso, Bueno, ¿no? una que encontré era esta, la de Camber, la península de Camber. Los primeros ataques de los Harrier, el 1 de mayo, y algunos otros intentos después, entraban por aquí. Entraban así, venían rozando casi el agua de la bahía, se dirigían acá a atacar. Entonces, faltaba algo acá. Por eso mandé al 101, con los cañones de 30. Una sección acá y otra sección ahí. Porque era una avenida de aproximación, evidentemente, que les convenía a los ingleses. Y eso fue después un buen disuasivo para ellos, ¿no? ¿En general se hicieron posiciones simuladas o algo por el estilo? Se hicieron también. Sí. Pero no, eso no sirve de mucho, realmente. Porque ellos tenían capacidad, por las veces que recorrieron el espacio aéreo nuestro, de ver cuáles eran las posiciones. Además, las veían tirar, así que también eran fácilmente identificables. Entonces, mi obsesión, sí, era tratar de cambiar de posición alguna y no había caso. Entonces, lo único que pude hacer en una oportunidad, pero no por razones tácticas, sino razones humanas, a la sección de Barry, que estaba acá, que deje todo el material ahí y cambiar todo el personal por la sección de Huelgo. Porque acá Huelgo tenía poca actividad. En cambio, a este lo bombardeaban todos los días. Entonces, todo este personal pasó acá, estaba junto con el jefe de batería. Acá estaba Barry con Reyes. Y acá estaba Huelgo con Arce. Entonces los dos pasaron acá, con los oficiales correspondientes y los soldados, y esto los pasé acá. Pero fue un cambio de personal, no de posición. El único cambio de posición que pude hacer con gran esfuerzo fue el de Dachari. Pasarlo de aquí, donde estaba Dachari, acá, que es donde murió, donde el ataque del misil antirradar. Tripulaciones de... Sí, yo le quería preguntar, Sí, el cambio de posición de Ferré, allá en, sí, que estábamos hablando de Movilú, sí. estaba con Movilú. y vinimos acá a Zapri. ¿Ese lo ordenó usted o lo No, todos los cambios de posición los ordené yo, sí, sí. ¿Por? Y no, porque el día que hicimos el cambio de posición nosotros cargamos todo y nos fuimos, Sí. en la posición esa quedó una carpita armada. Y bombardearon toda la noche ese día ahí. Sí, sí. Y destruyeron todo. Fue Bueno, un campo arado. Y bueno, nosotros cuando Sí, nos pero metimos es que acá, destruyeron todo el cuartel. claro, Me acuerdo que estaba el mayor Vanetta ahí, pobre Vanetta. Encima, Vanetta, un mayor de infantería. Ese quedó como puesto de retaguardia del comando de la brigada. Entonces quedó a cargo de Vanetta. Estaba con otro oficial, Nazar, qué sé yo. Entonces empezó a recibir fuego de artillería de campaña inglesa, ¿no? Ya en los últimos días. Pero fuerte, feo el fuego. Entonces le decían de Puerto Argentino que salga a medir los cráteres para ver qué calibre estaba tirando. Y dice, ¿qué va a salir? Dice, pero si están bombardeando permanentemente. Y a tirar, pero unos Harriers lo destruyeron. Ahí murió un soldado también. Fue bravo. Bueno, En general, sí. tripulaciones de relevo que no tuvieran material, digamos, tener, no sé, una sección para relevar alguna, eso No tenía. no era doctrinario, No, fuimos con lo justo. con lo justo. Sí. Pero además tenían la limitación que no había gente formada. Ah, todavía. bueno, eso era fundamental. No habíamos tenido O tiempo. sea, no había relevos en las posiciones. ¿no? En el radar de vigilancia tuvimos dos hombres, estaban formados, que eran Reyes Castillo y Castro, y no sé si Correa también estaba por ahí. No, Correa no. Correa estaba conmigo, auxiliar de comunicaciones, Bueno. al momento de Eran Reyes del Castillo y Castro, nada más. Y después vino un marino, de buena voluntad, un infante de marina, Castro Rivas, que también colaboró. Era muy poca gente, Pero pero estaban las los ojos. 24 horas en el radar, no, era tremendo. No teníamos mucha gente. Bueno, Perdón, me dijo, Todo. general, Sí. como dice Sí, sí. también, ya estando en Malvinas se lo designó al soldado Sardela
Sí. que se había recibido con prórroga, había pedido hacer el servicio con prórroga, Sabadell. y era clase 55, entró con la clase 63 y se recibió de ingeniero electrónico, entonces lo mandaron, le dieron la pila de libros Sí. para que él empiece a Sí, me acuerdo absorber de información y se Me acuerdo que adaptó Sardela, el también. 1 de mayo, a la noche cuando le bombardean el radar, salió y se arriesgó bastante para Sí. despegar la antena. Exacto. Me contó Rey del Castillo. Sirva este comentario que están hablando en este momento para valorar la actividad que estamos haciendo en este momento de operar los radares en el norte, ¿no? El hecho de que mucha gente nuestra ya esté preparada para eso, la importancia que puede llegar a tener en un conflicto. No, los radares eran fundamentales. Eran el único medio de información que teníamos. No había otro. Y el radar no solamente servía para las incursiones aéreas, sino para la aproximación de los barcos que veníamos a bombardear todos los días, que se lo detectaba en el radar. Y no teníamos otra. Lo otro fue después mandar patrullas comando, después del desembarco de los ingleses. Pero ¿qué pasaba? Tenían tal capacidad de medio de detección los ingleses, que en cuanto salía una patrulla comando nuestra, la detectaban y la atacaban. Y la atacaban con fuerzas superiores, como pasó en Top Malo House, donde emboscaron a una sección nuestra de comando y hubo varios muertos. Y bueno, todo el mes de mayo, desde el 2 de mayo, que hunden el Belgrano, que nos enteramos nosotros, creo que 1 o 2 días después, recién de que habían hundido el Belgrano, hasta el 21, que es el desembarco, es un periodo que podemos decir debilitamiento de la defensa. Otra cosa, el 1 de mayo, acá los diarios publicaron de que se había rechazado un desembarco enemigo. Pero sí, rechazado un desembarco. Mentira. No era ningún desembarco enemigo. Simplemente, eso no lo sabíamos nosotros. Me enteré después. No había tropas para desembarcar. Las tropas de desembarco, el 1 de mayo, las tropas de desembarco inglesas, estaban en la isla Ascensión. Los paracaidistas, los infantes de marina, etc. Lo que estaba acá era la flota nada más. Entonces, mal podían haber desembarcado. ¿Qué si no tenían que desembarcar? Sin embargo, acá se pasó y se transmitió a toda la opinión pública que rechazamos un desembarco. Y así siguieron mintiendo toda la campaña, los No diarios. estaba basado en nada de la realidad, era No, mentira. era todo. Por ahí sí, alguna cosa sí, algún hardware derribado, alguna sí, la Sheffield, cuando une un exocetrum de la Sheffield. No, ciertas cosas eran reales. Lo que mintieron nuestros medios, fue sobre la situación general. Bueno, nuestros medios, dirigidos por el Estado Mayor Conjunto nuestro. Es decir, nunca dijeron cuál era realmente la situación general. Que estábamos mal. En algún momento tenían que haber dicho que la cosa no iba tan bien como para que no llegue el 14 de junio y que todo el mundo se sorprenda por la Esa fue- revisión. Yo era estudiante secundario en esa época, ¿no? Y, Sí. y la sensación de uno era que no veníamos mal hasta el 13. Y el 14 de repente se rindió. Pero si hablaban el último día, el 14, hablaban de contraataques Por nuestros eso. con blindados, que no había. Podemos hacer un descansito de... Cierro su idea en 5 minutos y yo preparo el café y ya. Bueno.